Bajo la apariencia serena de Tauro habita una fuerza antigua, una energía de tierra compacta y fértil que parece inmutable incluso cuando el mundo se desmorona alrededor. Gobernado por Venus, este signo suele asociarse con la belleza, la estabilidad, el placer y la fidelidad, pero en las profundidades de su naturaleza duerme un territorio mucho más complejo. Allí no reina el jardín en calma, sino la montaña silenciosa que oculta volcanes bajo la roca. El lado oscuro de las relaciones de Tauro nace de una necesidad feroz de seguridad emocional. Cuando ama, no entrega apenas afecto, entrega territorio, tiempo, cuerpo, costumbres y futuro. Su amor busca raíces profundas, y precisamente por eso puede transformarse en una prisión invisible. Lo que comienza como protección puede terminar convirtiéndose en control. Lo que nace como lealtad puede degenerar en posesividad. Tauro teme perder aquello que considera suyo porque, en el fondo, percibe el abandono como un derrumbe total del orden interior. En las primeras etapas del amor, Tauro parece invencible. Su presencia transmite refugio. Tiene la capacidad de construir relaciones sólidas mientras otros signos todavía juegan con fantasías pasajeras. Sin embargo, cuanto más se apega, más difícil le resulta aceptar el cambio. El problema no surge únicamente cuando aparece una traición, surge incluso cuando la vida exige transformación. Tauro puede aferrarse a vínculos agotados solo porque alguna vez representaron estabilidad. Permanecer se convierte en una batalla de orgullo y resistencia. Existe una oscuridad particular en su silencio. Tauro no siempre estalla de inmediato. Acumula. Tolera. Observa. Guarda heridas como piedras enterradas bajo capas de tierra. Pero cada decepción queda registrada en una memoria emocional casi eterna. Cuando finalmente explota, lo hace con una intensidad que sorprende incluso a quienes creen conocerlo. Su ira no suele ser impulsiva como la de los signos de fuego, es lenta, densa y devastadora. Parece un terremoto nacido después de años de presión subterránea. En el amor, Tauro puede desarrollar una relación obsesiva con la rutina. Necesita rituales afectivos para sentir estabilidad, horarios, costumbres, lugares, formas de amar repetidas como plegarias. Cuando la pareja intenta romper esos patrones, Tauro puede interpretar el cambio como amenaza. Ahí emerge su sombra más temible, la resistencia absoluta. No se mueve fácilmente, pero cuando decide cerrarse emocionalmente, levantar sus murallas resulta casi irreversible. También existe un conflicto profundo entre placer y miedo. Venus otorga a Tauro una conexión intensa con los sentidos, el deseo, el contacto físico, la comida, el descanso compartido, la sensualidad tranquila. Pero esa misma necesidad de placer puede transformarse en dependencia emocional. A veces no se aferra solamente a la persona, sino a la sensación de comodidad que la relación produce. Por eso algunas historias de Tauro sobreviven mucho después de haber perdido el amor verdadero. Continúan por costumbre, por temor al vacío, por rechazo a comenzar de nuevo. La sombra taurina también aparece en los celos silenciosos. No siempre se expresan mediante escenas dramáticas. Muchas veces se manifiestan como vigilancia emocional, sospechas acumuladas o necesidad constante de confirmación afectiva. Tauro necesita sentir que ocupa un lugar irreemplazable. Cuando percibe distancia, incluso mínima, puede experimentar una inseguridad profunda que rara vez admite en voz alta. Entonces se vuelve frío, distante o pasivo-agresivo, esperando que el otro intuya la herida sin necesidad de explicaciones. En las relaciones tóxicas, Tauro posee una capacidad extraordinaria para resistir más de lo saludable. Hay una épica trágica en su manera de soportar el dolor. Cree en la permanencia incluso cuando el vínculo se ha convertido en ruina. Mientras otros signos huyen, Tauro permanece de pie entre los escombros, convencido de que la paciencia salvará aquello que ya está muerto. Esa terquedad emocional puede convertirlo tanto en héroe como en prisionero. Sin embargo, la oscuridad de Tauro no proviene de la maldad, sino del miedo a perder estabilidad. En el fondo, su corazón busca construir algo eterno en un mundo donde todo cambia. Y esa aspiración titánica puede volverse destructiva cuando intenta detener el movimiento natural de la vida. Ninguna relación permanece intacta para siempre. Ningún amor puede conservar exactamente la misma forma a través de los años. Tauro sufre cuando descubre esa verdad inevitable. Pero también ahí comienza su transformación más poderosa. Cuando aprende a comprender que amar no significa poseer,
su fuerza se vuelve luminosa. Cuando acepta que la evolución no destruye necesariamente los vínculos, deja de luchar contra el tiempo y empieza a construir relaciones más libres. Entonces la montaña deja de ser cárcel y se convierte en refugio verdadero. Porque Tauro, incluso en su lado más oscuro, encarna una cualidad casi mítica, la capacidad de permanecer. Y cuando esa permanencia deja de alimentarse del miedo y empieza a nutrirse de conciencia, nace una forma de amor extraordinariamente poderosa. Un amor que no necesita cadenas para durar. Un amor que comprende que la verdadera seguridad no nace del control, sino de la confianza conquistada después de atravesar tormentas, pérdidas y renacimientos. En el zodiaco, Tauro representa la tierra fértil después del caos primordial. Pero toda tierra fértil también puede convertirse en barro inmóvil si el agua deja de fluir. Esa es su gran batalla espiritual en las relaciones, aprender que el amor auténtico no se conserva congelándolo, sino permitiendo que respire, cambie y evolucione sin perder sus raíces. Existe una dimensión aún más profunda en la sombra afectiva de Tauro, la relación entre el tiempo y el alma. Mientras otros signos viven el amor como un relámpago, Tauro lo vive como una construcción monumental. No entra fácilmente en la intimidad verdadera porque, de manera inconsciente, entiende cada vínculo como una inversión espiritual de largo alcance. Por eso, cuando una relación fracasa, no siente solamente una pérdida emocional, siente que una parte de su propia arquitectura interna se derrumba. Cada separación deja grietas silenciosas en una fortaleza que parecía eterna. En el firmamento astrológico, Tauro pertenece al elemento tierra, pero no a una tierra ligera o flexible. Representa la roca antigua, la materia compacta que sobrevive a los siglos. Esa cualidad le concede una enorme resistencia emocional, aunque también puede arrastrarlo hacia una peligrosa inmovilidad. Muchas veces permanece unido a personas que ya no alimentan su espíritu porque confunde estabilidad con destino. En su lado oscuro, puede creer que sufrir en silencio es una forma de demostrar amor auténtico. Hay en Tauro una necesidad secreta de construir un reino emocional donde nada amenace la paz conquistada. Sueña con un amor invulnerable al caos del mundo. Sin embargo, cuanto más intenta controlar las variables afectivas, más teme aquello que no puede dominar, la libertad del otro. Y ese miedo silencioso puede convertirlo en un estratega emocional extremadamente sutil. No siempre manipula mediante palabras agresivas, a veces lo hace a través del silencio, de la retirada afectiva, de la indiferencia calculada o del peso emocional de su decepción. Cuando Tauro se siente herido, puede transformarse en una fortaleza inaccesible. Su orgullo rara vez adopta formas teatrales. Es un orgullo mineral, inmóvil, que resiste cualquier intento de reconciliación si percibe traición. Una vez rota su confianza profunda, el resentimiento puede permanecer durante años. Tauro recuerda sensaciones, tonos de voz, ausencias y gestos mínimos con una precisión casi sobrenatural. La memoria emocional se convierte entonces en un archivo imposible de borrar. También existe una sombra vinculada al deseo material dentro de sus relaciones. Venus no solo gobierna el amor, sino también el placer terrenal, la abundancia y la posesión. Por ello, algunos Tauro pueden confundir seguridad afectiva con estabilidad económica, comodidad o control del entorno físico. En ciertos vínculos, el miedo a perder bienestar puede mantenerlos atrapados incluso cuando el corazón ya se ha extinguido. La costumbre se vuelve entonces una cadena de oro. Sin embargo, detrás de esa aparente dureza vive un ser profundamente vulnerable. Tauro teme mostrar fragilidad porque siente que, si pierde el control de sus emociones, todo el edificio interior podría colapsar. Por eso muchas veces ama desde la contención. Guarda palabras que jamás pronuncia. Oculta dolores que nadie imagina. Son almas capaces de soportar tormentas enteras sin revelar el tamaño de sus heridas. Pero esa resistencia también tiene un precio, la acumulación emocional termina convirtiéndose en agotamiento espiritual. En las relaciones intensas, Tauro puede desarrollar una obsesión silenciosa por la permanencia. No tolera fácilmente los amores ambiguos ni los sentimientos inestables. Necesita pruebas tangibles de compromiso porque busca construir algo que sobreviva al desgaste del tiempo. Cuando no obtiene esa seguridad, entra en conflicto con su propia naturaleza. Entonces aparecen conductas defensivas, testarudez extrema, necesidad de control o incapacidad para perdonar ciertas incertidumbres. La épica interior de Tauro consiste precisamente en aprender a convivir con lo imprevisible.
Su evolución no ocurre a través de cambios rápidos, sino mediante terremotos lentos que transforman sus raíces más profundas. Cada decepción amorosa lo obliga a enfrentar una verdad difícil: ninguna fortaleza puede impedir completamente el dolor. Ninguna promesa elimina la posibilidad de pérdida. Y, aún así, el corazón debe seguir abierto. Hay algo heroico en la manera en que Tauro vuelve a amar después de haber sido destruido emocionalmente. Porque cuando este signo cae, no cae de forma superficial. Su mundo entero tiembla. Las rutinas pierden sentido. Los lugares compartidos se convierten en ruinas sagradas. El cuerpo mismo parece recordar aquello que ya no existe. Pero cuando logra levantarse, desarrolla una sabiduría afectiva extraordinaria. Comprende que el verdadero amor no puede sostenerse únicamente en la necesidad de permanencia, sino también en la capacidad de permitir que el otro respire libremente. La sombra taurina también guarda una lucha entre placer y trascendencia. Parte de su alma desea quedarse para siempre en la comodidad de lo conocido, pero otra parte más elevada anhela evolucionar. Esa batalla interna puede convertir sus relaciones en escenarios de transformación espiritual. Cada vínculo importante obliga a Tauro a elegir entre aferrarse al pasado o renacer. En su versión más consciente, Tauro deja de construir cárceles emocionales y comienza a construir refugios verdaderos. Aprende que cuidar no significa poseer. Descubre que la lealtad no necesita vigilancia constante. Entiende que el amor no pierde valor porque cambie de forma con el tiempo. Entonces su energía venusina alcanza una expresión majestuosa, se convierte en presencia firme, protectora y profundamente serena. Porque el destino oculto de Tauro no consiste solamente en encontrar estabilidad, sino en convertirse él mismo en un símbolo de estabilidad luminosa en medio del caos humano. Y cuando supera el miedo a la pérdida, surge su versión más poderosa, aquella capaz de amar sin cadenas, sostener sin dominar y permanecer sin apagar la libertad del otro. En las profundidades más silenciosas de Tauro existe una batalla que rara vez puede verse desde fuera, la lucha entre el instinto de conservación y el deseo de transformación espiritual. Pocos signos sienten el peso de la existencia material con tanta intensidad. Tauro percibe el mundo a través de los sentidos, de la presencia concreta, de aquello que puede tocar, proteger y conservar. Por eso, en las relaciones, cada emoción adquiere densidad física. El amor no es una abstracción romántica, es territorio, memoria corporal, permanencia compartida. Y precisamente allí nace una de sus sombras más complejas. Cuando Tauro ama profundamente, integra a la otra persona dentro de su estructura vital. Los espacios, las costumbres y hasta el ritmo cotidiano comienzan a organizarse alrededor de ese vínculo. Pero si la relación se rompe, no pierde solamente una compañía, pierde parte de la estabilidad que sostenía su universo interno. Esa fractura puede despertar un miedo primitivo al vacío. Entonces emerge una resistencia feroz al desapego, incluso cuando el alma ya sabe que el ciclo terminó. Astrológicamente, Tauro representa la energía que fija, estabiliza y preserva. Mientras otros signos buscan conquistar o explorar, Tauro busca consolidar. Esa fuerza puede convertirlo en un compañero inquebrantable, pero también en alguien incapaz de abandonar dinámicas destructivas. Hay momentos en los que soporta demasiado porque asocia la resistencia con el valor. Cree que abandonar equivale a fracasar. Por eso puede quedarse en relaciones agotadas mucho después de que el amor haya dejado de respirar. En su lado oscuro, Tauro desarrolla una relación intensa con el miedo a la incertidumbre. No teme únicamente la soledad, teme el caos emocional que surge cuando desaparecen las certezas. Necesita saber dónde pisa, qué lugar ocupa y qué puede esperar del otro. Cuando no obtiene esa seguridad, aparece una ansiedad silenciosa que suele ocultarse detrás de la calma exterior. Pocos perciben la magnitud de sus tormentas internas porque Tauro posee un talento extraordinario para parecer fuerte incluso mientras se desmorona por dentro. Existe también una conexión poderosa entre Tauro y el orgullo emocional. No se trata del orgullo impulsivo de quien busca imponerse mediante dramatismo, sino de un orgullo silencioso, pétreo, profundamente ligado a la dignidad. Tauro soporta muchas heridas antes de hablar, pero cuando siente humillación o traición auténtica, algo se endurece dentro de él. Puede retirarse emocionalmente sin hacer ruido, como una montaña que se cierra sobre sí misma. Y aunque conserve sentimientos intensos, le cuesta regresar al punto de confianza original. La energía venusina que gobierna a Tauro también lo conecta con la necesidad de belleza en el amor.
Busca armonía, sensualidad, placer compartido, estabilidad estética y emocional. Sin embargo, cuando esa necesidad se desequilibra, puede caer en relaciones donde el confort pesa más que la autenticidad. A veces se aferra a vínculos porque representan una vida segura, una imagen construida o una sensación de pertenencia. Pero el alma taurina no encuentra verdadera paz viviendo únicamente para preservar apariencias. Su evolución exige valentía para destruir aquello que ya no tiene verdad. Hay una dimensión casi mitológica en la manera en que Tauro enfrenta las pérdidas afectivas. Mientras otros signos buscan distracciones rápidas, Tauro atraviesa duelos lentos y profundos. Cada recuerdo permanece vivo durante mucho tiempo, un aroma, una canción, un objeto cotidiano pueden abrir antiguos portales emocionales. Su memoria sentimental no funciona como una colección de imágenes, sino como una tierra donde las emociones siguen enterradas bajo la superficie esperando ser despertadas. Sin embargo, esa capacidad de recordar también es fuente de sabiduría. Tauro aprende lentamente, pero jamás olvida las lecciones que el dolor le entrega. Cada caída lo vuelve más consciente de sus límites emocionales. Poco a poco comprende que amar no significa sacrificar la propia paz para evitar el abandono. Descubre que la estabilidad verdadera no depende exclusivamente de conservar personas, sino de construir una fortaleza interior capaz de sobrevivir incluso cuando todo cambia alrededor. En muchas relaciones, Tauro experimenta una tensión entre posesión y entrega. Desea amar plenamente, pero teme perder el control sobre aquello que considera esencial para su felicidad. Esa contradicción puede volverlo extremadamente protector o excesivamente vigilante. No siempre expresa los celos mediante confrontaciones abiertas, a veces aparecen como silencios densos, observación constante o necesidad de confirmación emocional permanente. La sombra no proviene del deseo de dañar, sino del terror oculto a ser reemplazado o dejado atrás. Pero el destino espiritual de Tauro no consiste en vivir esclavo del miedo. Su verdadera misión es descubrir una forma de amor que no dependa del control absoluto. Cuando atraviesa suficientes crisis emocionales, comienza a comprender que la permanencia forzada jamás garantiza felicidad. Entonces aprende una de las lecciones más difíciles de todo el zodiaco: permitir que el amor respire sin intentar encerrarlo. En ese momento ocurre su transformación más épica. La energía rígida se convierte en firmeza consciente. La posesividad se transforma en compromiso genuino. La resistencia deja de ser obstinación y se vuelve perseverancia sabia. Tauro aprende a permanecer sin encadenar, a proteger sin asfixiar y a construir sin miedo constante a la destrucción. Y cuando alcanza ese nivel de evolución, surge una de las fuerzas afectivas más poderosas del zodiaco. Porque nadie sostiene como Tauro cuando ha aprendido a amar desde la libertad interior. Nadie ofrece una presencia tan sólida, tan cálida y tan profundamente leal cuando deja atrás el miedo a perder. Entonces ya no necesita controlar el tiempo ni retener aquello que ama. Comprende finalmente que lo verdaderamente eterno no es aquello que se posee, sino aquello que logra echar raíces profundas en el alma. Existe una faceta todavía más oculta en las relaciones de Tauro, su vínculo con el destino emocional y la sensación inconsciente de pertenencia eterna. Cuando este signo ama, no percibe el vínculo como algo pasajero ni circunstancial. En su interior, el amor adquiere un carácter casi sagrado, como si las personas importantes quedaran unidas por raíces invisibles más allá del tiempo. Esa percepción profunda explica por qué le cuesta tanto cerrar ciclos. Tauro no rompe fácilmente con aquello que alguna vez consideró parte de su mundo interior. Incluso después de la distancia, de las decepciones o de los años, puede seguir sintiendo una conexión emocional subterránea imposible de explicar racionalmente. En la tradición astrológica, Tauro representa la consolidación de la vida después del impulso inicial de la creación. Es la fuerza que transforma el caos en estructura, el impulso que convierte la supervivencia en permanencia. Pero en las relaciones humanas, esa misma energía puede llevarlo a creer que todo lo construido debe durar indefinidamente. Por eso vive ciertas rupturas como si fueran una derrota contra la propia naturaleza. Donde otros aceptan el final, Tauro muchas veces intenta reconstruir una y otra vez las ruinas emocionales, convencido de que el esfuerzo y la paciencia bastarán para devolver la vida a lo que ya perdió su esencia. Hay también una relación muy intensa entre Tauro y el miedo al reemplazo. Aunque proyecte seguridad y fortaleza, en el fondo existe una necesidad profunda de sentirse irrepetible para la persona amada. Cuando sospecha que ocupa un lugar secundario o intercambiable, algo se fractura en su orgullo emocional.
Entonces puede aparecer una versión mucho más fría y distante de sí mismo. Tauro rara vez implora atención de manera evidente, su dolor suele expresarse mediante silencios largos, retiradas emocionales o una aparente indiferencia que en realidad esconde heridas profundas. Otra sombra poderosa aparece en su dificultad para expresar vulnerabilidad inmediata. Tauro siente intensamente, pero no siempre encuentra facilidad para verbalizar lo que ocurre en su interior. Muchas veces espera que la pareja intuya sus necesidades emocionales sin necesidad de explicaciones. Cuando eso no sucede, acumula frustraciones en silencio hasta crear muros invisibles. El problema es que cuanto más calla, más se endurece internamente. Y cuando finalmente habla, suele hacerlo desde un nivel de agotamiento emocional extremo. En ciertos vínculos, Tauro puede caer en una especie de hipnosis afectiva. La necesidad de estabilidad lo lleva a idealizar la permanencia incluso cuando la felicidad ya no existe. Hay relaciones que mantiene no por amor vivo, sino por fidelidad al pasado, por apego a la historia compartida o por miedo a destruir aquello que tanto esfuerzo costó construir. Esa tendencia puede convertirlo en guardián de relaciones fantasmas, donde la costumbre sustituye lentamente a la verdadera conexión emocional. Sin embargo, dentro de esa oscuridad existe una fuerza extraordinaria. Tauro posee una capacidad única para reconstruirse lentamente después de las grandes devastaciones sentimentales. Aunque parezca inmóvil, en sus profundidades ocurren transformaciones silenciosas. Cada decepción va erosionando sus viejas estructuras internas hasta obligarlo a descubrir nuevas formas de amar. El proceso no es rápido. Tauro no cambia de piel de un día para otro. Sus renacimientos son lentos, densos y profundamente reales. Existe también una dimensión espiritual en su relación con el dolor afectivo. Tauro aprende a través de la experiencia concreta. Las teorías emocionales le sirven poco si no han atravesado su propia carne. Por eso sus relaciones importantes funcionan como iniciaciones. Cada amor deja marcas permanentes. Cada pérdida transforma su manera de entender la lealtad, el deseo, la confianza y el sacrificio. Y aunque muchas veces tema al cambio, termina evolucionando precisamente gracias a esas heridas que intentaba evitar. En su lado más oscuro, puede llegar a creer que el sufrimiento es parte inevitable del amor verdadero. Esa idea lo empuja a soportar más de lo necesario, a justificar silencios dañinos o a permanecer demasiado tiempo en dinámicas donde la paz desapareció. Pero el destino evolutivo de Tauro consiste en descubrir que la estabilidad auténtica no nace del aguante ciego, sino de la coherencia emocional. Amar no implica resistir cualquier tormenta a cualquier precio. Cuando comienza a comprender esto, aparece una versión mucho más sabia de su energía. Tauro deja de ver las rupturas como destrucciones absolutas y empieza a entenderlas como transformaciones inevitables del camino humano. Aprende que cerrar ciclos no borra el valor de lo vivido. Descubre que soltar también puede ser una forma de amor hacia uno mismo. Entonces ocurre algo extraordinario, la fuerza que antes utilizaba para retener empieza a convertirse en fuerza para construir conscientemente. Tauro deja de perseguir relaciones basadas únicamente en seguridad externa y comienza a buscar vínculos donde también exista crecimiento mutuo, autenticidad y libertad emocional. Ya no necesita controlar cada amenaza potencial porque comprende que ningún amor puede sobrevivir sin espacio para respirar. La evolución emocional de Tauro es una de las más épicas del zodiaco porque implica vencer un miedo profundamente arraigado, el miedo a perder aquello que da sentido y estabilidad a la vida. Pero cuando logra atravesar ese temor, descubre una verdad inmensa. La verdadera seguridad jamás depende completamente de otra persona. Nace de la capacidad de permanecer firme incluso cuando el mundo cambia. Y en ese instante, Tauro alcanza su expresión más luminosa. Se convierte en una presencia serena que no necesita dominar para amar ni poseer para sentirse seguro. Su lealtad deja de ser apego y se transforma en elección consciente. Su fortaleza deja de ser rigidez y se vuelve sabiduría emocional. Entonces ya no teme tanto al cambio, porque comprende que las raíces más profundas no son las que inmovilizan, sino las que permiten crecer sin perder la esencia. En las regiones más profundas del universo emocional de Tauro existe una relación casi mística con la permanencia. No se trata solamente de apego sentimental, sino de una necesidad ancestral de preservar aquello que alguna vez dio sentido a su existencia. Por eso, incluso cuando una relación termina, parte de su energía continúa habitando el pasado como un guardián silencioso de recuerdos, promesas y emociones inconclusas.
Tauro no olvida fácilmente porque ama con todo el peso de su naturaleza terrestre. Cada vínculo importante se convierte en una raíz incrustada en la memoria del alma. Hay en este signo una tendencia poco comprendida, la necesidad de convertir el amor en una extensión de su mundo interior. Cuando una relación se vuelve importante, Tauro comienza a integrarla dentro de su identidad emocional. Los hábitos compartidos, los espacios cotidianos y los pequeños rituales adquieren un valor sagrado. Por eso las rupturas no representan únicamente la pérdida de una persona, significan también el derrumbe de una estructura emocional cuidadosamente construida. El dolor taurino suele venir acompañado de una sensación de desorientación existencial, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Astrológicamente, Tauro es un signo fijo, y esa cualidad explica parte de su complejidad afectiva. La energía fija busca consolidar, proteger y resistir. En su versión luminosa, esto crea relaciones sólidas y profundamente leales. Pero en su sombra, puede generar una resistencia extrema al cambio emocional. Tauro no solo teme perder a alguien, teme convertirse en alguien distinto después de la pérdida. Esa es una de sus batallas más silenciosas, aceptar que toda experiencia amorosa transforma inevitablemente la identidad. Existe también una faceta oscura relacionada con la acumulación emocional. Tauro guarda sentimientos durante largos periodos sin liberarlos completamente. Recuerdos, resentimientos, decepciones y nostalgias se sedimentan lentamente dentro de él como capas geológicas invisibles. A simple vista puede parecer tranquilo, incluso indiferente, pero bajo esa superficie existe un territorio emocional extraordinariamente denso. Cuando finalmente colapsa, no lo hace por una sola herida reciente, sino por el peso acumulado de años enteros de silencios no resueltos. En muchas relaciones, Tauro desarrolla un vínculo profundo con la idea de exclusividad absoluta. Necesita sentir que ocupa un lugar único e irreemplazable. Cuando percibe ambigüedad emocional o señales contradictorias, puede entrar en una espiral de inseguridad silenciosa. No siempre expresa sus temores abiertamente, a veces responde endureciendo su actitud, retirando afecto o intentando reforzar el control sobre la relación. Su miedo más oculto no es únicamente el abandono, sino descubrir que aquello que consideraba eterno era más frágil de lo que imaginaba. La influencia de Venus añade otra dimensión compleja a sus relaciones. Tauro posee una enorme necesidad de armonía, placer y estabilidad sensorial. Ama a través de los gestos concretos, del contacto físico, de la presencia constante y de la construcción compartida de bienestar. Sin embargo, cuando su lado oscuro domina, puede quedar atrapado en la comodidad emocional. Prefiere una estabilidad imperfecta antes que enfrentarse al vértigo de lo desconocido. Esa tendencia lo lleva, en ocasiones, a permanecer demasiado tiempo en vínculos donde el amor dejó de crecer. Pero el verdadero conflicto taurino no ocurre únicamente con los demás. Ocurre consigo mismo. Parte de su alma anhela seguridad absoluta, mientras otra parte necesita evolucionar. Y toda evolución exige destrucción parcial de las viejas estructuras internas. Ahí aparece su mayor desafío espiritual, comprender que el cambio no siempre amenaza la estabilidad, a veces es el único camino hacia una forma más auténtica de paz. Cuando Tauro atraviesa grandes decepciones amorosas, suele entrar en un proceso lento de reconstrucción interior. A diferencia de otros signos que reaccionan impulsivamente, Tauro transforma el dolor de manera gradual. Primero resiste. Después niega. Más tarde recuerda obsesivamente. Finalmente, cuando ya no puede sostener el peso del pasado, comienza una transformación silenciosa que puede durar años. Sus renacimientos son lentos porque afectan capas muy profundas de su identidad emocional. Existe algo heroico en esa capacidad de reconstruirse desde las ruinas. Tauro no olvida el dolor, pero aprende a convertirlo en fortaleza. Cada relación importante deja enseñanzas que se incorporan para siempre en su manera de amar. Con el tiempo descubre que la verdadera lealtad no consiste en permanecer a cualquier precio, sino en actuar con verdad emocional. Aprende también que proteger un vínculo no significa asfixiarlo ni intentar congelarlo en el tiempo. En su evolución más elevada, Tauro deja de luchar contra el movimiento natural de la vida. Comprende que incluso las montañas cambian lentamente con los siglos. Entonces empieza a desarrollar una forma de amor mucho más sabia. Una forma de amar donde la estabilidad no depende del control constante ni de la posesión emocional. Ya no necesita aferrarse desesperadamente para sentirse seguro.
Ese aprendizaje transforma por completo su energía afectiva. La terquedad se convierte en perseverancia consciente. El miedo a perder se transforma en confianza interior. La posesividad deja paso a una lealtad madura que respeta los espacios del otro sin dejar de ofrecer presencia firme y profunda. Tauro descubre entonces que la verdadera fortaleza no está en impedir las despedidas, sino en conservar la propia esencia incluso después de atravesarlas. Y cuando alcanza ese nivel de conciencia, emerge una de las expresiones más poderosas del amor zodiacal. Porque nadie construye refugios emocionales tan sólidos como Tauro cuando ha aprendido a liberarse del miedo. Nadie sostiene con tanta calma, protege con tanta serenidad ni ama con una profundidad tan estable. Entonces deja de ser una fortaleza cerrada sobre sí misma y se convierte en tierra fértil donde el amor puede crecer sin cadenas, sin temor y sin necesidad de renunciar a la libertad. En el núcleo más secreto de Tauro existe una conexión profunda entre amor y supervivencia emocional. Para este signo, los vínculos importantes no son simples experiencias pasajeras, representan pilares sobre los que descansa gran parte de su estabilidad interior. Por eso, cuando ama intensamente, no separa fácilmente su identidad de la relación. El otro se convierte en parte del paisaje interno, en una presencia integrada dentro de sus rituales cotidianos, sus planes futuros y su sensación de seguridad frente al mundo. Esa fusión silenciosa puede ser hermosa, pero también extremadamente peligrosa cuando el miedo a perder invade el corazón taurino. Pocas energías zodiacales experimentan el desamor con tanta densidad. Tauro no vive las rupturas como incendios rápidos, sino como inviernos largos. El tiempo parece detenerse mientras intenta comprender cómo algo que consideraba sólido pudo quebrarse. Su naturaleza fija necesita continuidad, coherencia y permanencia. Cuando una historia termina de manera abrupta, siente que las leyes invisibles del universo han sido alteradas. Entonces comienza una lucha interior entre la necesidad de aceptar la realidad y el impulso casi instintivo de conservar emocionalmente aquello que ya desapareció. Existe además una dimensión silenciosa relacionada con el orgullo afectivo. Tauro puede soportar mucho dolor antes de admitir que necesita ayuda, comprensión o contención emocional. Su fuerza exterior nace de una necesidad profunda de no mostrarse vulnerable ante el caos. Incluso en relaciones donde se siente herido, muchas veces prefiere resistir en silencio antes que revelar el tamaño de su sufrimiento. Esa capacidad de aguante puede convertirlo en un ser admirablemente fuerte, pero también en alguien atrapado dentro de emociones que nunca logra expresar completamente. La sombra taurina también se manifiesta en la dificultad para perdonarse a sí mismo después de ciertos fracasos amorosos. Cuando una relación importante termina, no solo analiza los errores ajenos, revisa obsesivamente cada detalle propio, preguntándose en silencio qué podría haber hecho diferente. Esa tendencia a cargar emocionalmente con el peso de la historia puede llevarlo a vivir largas etapas de inmovilidad afectiva. Parte de su alma permanece mirando hacia atrás mientras otra intenta avanzar. En las relaciones profundas, Tauro busca crear un territorio invulnerable frente a la incertidumbre del mundo. Necesita sentir que existe un lugar seguro donde el tiempo no destruya fácilmente lo construido. Sin embargo, la vida suele obligarlo a descubrir que ninguna estructura humana es completamente eterna. Y allí aparece una de sus lecciones más difíciles: aprender que amar no garantiza permanencia absoluta. La verdadera estabilidad no nace de controlar todos los cambios, sino de desarrollar la fortaleza necesaria para atravesarlos sin perder la esencia. Astrológicamente, Tauro pertenece al reino de la materia, de lo tangible y de las raíces. Por eso muchas veces necesita pruebas concretas de amor, presencia, continuidad, actos consistentes, fidelidad demostrada en el tiempo. Las palabras vacías o las emociones inestables generan desconfianza inmediata. Pero cuando siente inseguridad afectiva, puede desarrollar comportamientos defensivos extremadamente sutiles. A veces se vuelve más controlador. Otras veces se distancia emocionalmente para evitar sentirse vulnerable. Y en ocasiones permanece inmóvil esperando que el otro demuestre cuánto está dispuesto a luchar por la relación. Existe también un vínculo profundo entre Tauro y el miedo al desgaste emocional. Como ama con tanta intensidad silenciosa, teme invertir el alma en relaciones que puedan desaparecer fácilmente. Por eso suele avanzar lentamente hacia la intimidad verdadera. Necesita comprobar la solidez del vínculo antes de abrir completamente sus puertas interiores. Pero cuando finalmente entrega su confianza, espera reciprocidad absoluta. Si percibe engaño,
indiferencia o traición, algo se rompe en niveles muy profundos de su ser. Sin embargo, la oscuridad de Tauro contiene una semilla inmensa de transformación. Cada decepción amorosa va debilitando lentamente las viejas estructuras basadas en el control, el apego o el miedo a la pérdida. Aunque inicialmente resista el cambio, termina comprendiendo que ninguna relación puede florecer desde la posesión emocional. Entonces empieza a construir una nueva forma de amar, mucho más consciente y poderosa. Ese proceso de evolución no ocurre de manera repentina. Tauro cambia como cambian las montañas, lentamente, en silencio y desde las profundidades. Pero cuando finalmente comprende sus propias sombras, emerge una versión extraordinariamente sabia de sí mismo. La necesidad de controlar se transforma en capacidad de sostener. La rigidez emocional se convierte en estabilidad serena. El miedo al abandono deja paso a una confianza interior mucho más sólida. Hay algo profundamente épico en esa transformación porque Tauro no abandona fácilmente sus antiguas formas de entender el amor. Debe atravesar pérdidas, traiciones y largos periodos de introspección antes de descubrir que la verdadera seguridad jamás depende completamente de otra persona. Surge entonces una comprensión liberadora: el amor más fuerte no es el que encierra, sino el que permite crecer. Cuando alcanza esa conciencia, Tauro se convierte en una de las presencias más poderosas del zodiaco. Su lealtad deja de estar basada en el miedo y pasa a nacer de la elección consciente. Ya no ama para evitar quedarse solo ni para preservar una ilusión de permanencia absoluta. Ama porque comprende el valor sagrado de compartir el camino con autenticidad. Entonces su energía venusina florece en toda su grandeza. La sensualidad deja de ser refugio contra la inseguridad y se transforma en celebración de la conexión humana. La estabilidad ya no significa inmovilidad, sino equilibrio dinámico. Y la fortaleza emocional deja de ser una armadura rígida para convertirse en una calma profunda capaz de sostener incluso las tormentas más intensas. Ese es el verdadero destino evolutivo de Tauro en las relaciones: descubrir que las raíces más fuertes no son aquellas que impiden moverse, sino las que permiten atravesar el viento sin arrancarse de la tierra. Hay una dimensión todavía más enigmática en el lado oscuro de las relaciones de Tauro: la batalla entre el deseo de paz y la intensidad secreta de sus emociones. Desde fuera, Tauro puede parecer sereno, controlado e incluso imperturbable. Pero bajo esa superficie tranquila habita un océano emocional mucho más salvaje de lo que el mundo imagina. Su aparente calma no siempre significa ausencia de conflicto, muchas veces es el resultado de una contención gigantesca. Tauro reprime tormentas enteras para proteger la estabilidad de aquello que ama. Esa necesidad de conservar la armonía puede llevarlo a tolerar situaciones emocionalmente desgastantes durante demasiado tiempo. En vez de confrontar de inmediato el dolor, intenta absorberlo, racionalizarlo o enterrarlo bajo la rutina cotidiana. Pero las emociones que no encuentran salida comienzan a acumularse lentamente como magma bajo una montaña. Y cuando finalmente emergen, lo hacen con una fuerza difícil de detener. Por eso las rupturas o discusiones con Tauro suelen sorprender a quienes nunca percibieron el tamaño de su malestar interior. Existe también una relación muy profunda entre Tauro y la necesidad de sentirse emocionalmente elegido. No le basta con ocupar un lugar importante, necesita percibir que la conexión posee una solidez casi irrompible. Cuando siente dudas sobre su valor dentro de la relación, aparece una inseguridad silenciosa que rara vez reconoce abiertamente. Entonces puede volverse más rígido, más controlador o emocionalmente distante como mecanismo de defensa. Su miedo oculto no es únicamente ser abandonado, sino descubrir que aquello que construyó con tanta dedicación no era tan permanente como creyó. La influencia de Venus convierte a Tauro en un signo profundamente receptivo al placer emocional y sensorial. Ama a través del contacto, de la cercanía física, de los pequeños rituales cotidianos y de la sensación de estabilidad compartida. Sin embargo, esa misma conexión con el placer puede transformarse en apego a lo conocido. A veces permanece en relaciones donde el alma ya no florece simplemente porque teme perder la seguridad emocional o material que construyó durante años. El confort puede convertirse en una cárcel silenciosa cuando el miedo al cambio supera el deseo de evolucionar. Otra faceta poco visible de Tauro es su relación con el sacrificio afectivo. Cuando ama profundamente, es capaz de sostener cargas emocionales enormes sin pedir reconocimiento. Puede convertirse en refugio para otros mientras descuida sus propias heridas internas. Pero si siente que sus esfuerzos no son valorados, comienza a desarrollar resentimientos silenciosos.
No siempre expresa inmediatamente su decepción, muchas veces espera durante largos periodos que el otro intuya lo que está ocurriendo. Y cuando esa comprensión no llega, el desgaste emocional se vuelve inmenso. Astrológicamente, Tauro representa la energía de la preservación. Su alma busca proteger aquello que considera valioso frente al paso destructivo del tiempo. Pero esa misma cualidad puede volverlo incapaz de aceptar ciertos finales necesarios. Hay momentos en que sigue luchando por relaciones agotadas no porque todavía exista amor verdadero, sino porque renunciar le parece equivalente a destruir una parte de sí mismo. Tauro siente las despedidas como amputaciones emocionales. Por eso necesita tanto tiempo para sanar. En el fondo, su lado oscuro nace de una contradicción poderosa, desea estabilidad absoluta en un universo gobernado por el cambio constante. Intenta construir fortalezas emocionales capaces de resistir cualquier tormenta, pero la vida inevitablemente transforma todo lo que toca. Y cada vez que Tauro descubre esa verdad, atraviesa crisis profundas donde debe decidir entre endurecerse aún más o evolucionar. Hay algo profundamente épico en esas crisis internas porque Tauro no cambia superficialmente. Cada transformación implica mover estructuras emocionales gigantescas. Cuando finalmente comprende que controlar no garantiza permanencia, empieza a desarrollar una nueva relación con el amor. Aprende lentamente que la lealtad no significa inmovilidad y que la verdadera confianza no nace de vigilar cada amenaza potencial. En ese proceso también descubre la diferencia entre apego y compromiso. El apego nace del miedo a perder, el compromiso nace de la elección consciente de permanecer mientras exista verdad emocional. Esa comprensión cambia por completo la manera en que Tauro se vincula. Deja de buscar seguridad absoluta en el exterior y comienza a construir estabilidad dentro de sí mismo. Entonces su energía se vuelve extraordinariamente poderosa. La terquedad deja de ser resistencia ciega y se transforma en perseverancia sabia. La posesividad evoluciona hacia protección consciente. El silencio ya no sirve para ocultar heridas, sino para cultivar profundidad interior. Tauro aprende a expresar necesidades emocionales sin sentir que pierde dignidad. Y ese aprendizaje libera una versión mucho más luminosa de su naturaleza. También aparece una nueva forma de sensualidad emocional. Ya no utiliza el afecto como refugio contra la inseguridad, sino como expresión auténtica de conexión humana. Comprende que amar no significa retener a alguien eternamente, sino compartir presencia y verdad mientras el vínculo tenga vida. Esa comprensión lo vuelve mucho más libre, pero también mucho más fuerte. Porque el verdadero poder de Tauro nunca estuvo en controlar el amor, sino en su capacidad para construir vínculos profundos capaces de sobrevivir al miedo, al tiempo y a las crisis. Cuando supera la obsesión por la permanencia absoluta, descubre algo inmenso: ninguna relación puede ofrecer seguridad eterna si primero no existe paz interior. Y entonces surge la versión más evolucionada de este signo. Una presencia firme, serena y profundamente humana que ya no necesita levantar murallas para sentirse protegida. Tauro comprende finalmente que las raíces más fuertes no son aquellas que aprisionan la tierra, sino aquellas que permiten crecer incluso cuando llegan las tormentas.